Bueno, a ver, existe este mito gigantesco, ¿no? Casi romántico sobre lo que realmente significa liderazgo. Totalmente. Si uno revisa las portadas de las revistas de negocios, parece una película. Exacto. Todo el mundo parece creer que la parte más difícil de dirigir una compañía es tener una visión revolucionaria o pararse frente a una pizarra gigante a establecer estas metas audaces que van a cambiar el mundo. Y es una imagen muy atractiva, sin duda. Muy atractiva, pero hoy vamos a destruir esa ilusión por completo, porque, y estoy segura de que estarás de acuerdo conmigo, la parte verdaderamente difícil no es soñar en grande. Para nada. La parte difícil es despertar a las 3 de la mañana, cubierta en sudor frío, cuando ese gran sueño se ha convertido en una pesadilla absoluta. Cuando el dinero en el banco simplemente no alcanza para la próxima nómina. Ese es el verdadero terror ejecutivo. Y tener que mirar a los ojos a personas que confiaron en tu visión y decirles Que se han quedado sin trabajo. Sí. que se han quedado sin trabajo porque la empresa fracasó. Y es una perspectiva sumamente cruda, o sea, muy dura, pero completamente necesaria para cualquier persona que asuma un rol de autoridad. Así es. Fíjate que la inmensa mayoría de la literatura tradicional de negocios rara vez aborda esos momentos de terror absoluto. Casi todos los manuales asumen que se está operando en un entorno de abundancia, ¿no? Claro, donde tienes dinero y tiempo. Exacto, donde hay tiempo para planear y recursos de sobra para gastar. Pero cuando no hay respuestas correctas, sino únicamente opciones que varían en su nivel de destrucción, Ahí los manuales no sirven para nada. esa literatura convencional se vuelve completamente inútil. Y por eso mismo, en nuestra inmersión de hoy, nos vamos a meter de lleno en las notas y extractos de un texto que, la verdad, no pide ningún tipo de disculpas. Hablo de The Hard Thing About Hard Things, escrito por Ben Horowitz. Un libro fundamental. Y la misión para este análisis profundo que tenemos hoy es muy clara para quienes nos escuchan. Vamos a extraer 10 lecciones prácticas, directas y sin filtro para cualquier persona al mando. Queremos destilar esa honestidad brutal de Horowitz sobre cómo manejar crisis existenciales, cómo crear una cultura real que soporte la presión y sobre todo cómo comunicarse cuando el barco parece que se hunde irremediablemente. Lo que hace que este material sea tan valioso, y estoy convencido de esto, es que funciona como un auténtico manual de supervivencia militar. Me encanta esa analogía. Es que está diseñado para esos escenarios catastróficos. Ya sabes, cuando una empresa se queda sin efectivo de repente, cuando el mercado colapsa o cuando un competidor lanza un producto que destroza todas tus proyecciones de ventas de la noche a la mañana. Literalmente de la noche a la mañana. Así que nuestra audiencia de hoy se va a llevar herramientas muy reales. Les vamos a entregar una estructura literal paso a paso para dar los mensajes más difíciles que alguien pueda tener que dar en una oficina. El famoso guión para malas noticias. Ese mero. También vamos a repasar un checklist para identificar si se está liderando para la paz o para la guerra y expondremos 5 errores fatales que hunden hasta las empresas más prometedoras. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Adelante, empecemos. El autor habla de una fase que él simplemente llama la lucha. Ese momento donde nada parece funcionar. Y aquí surge la primera lección. Hay que decir las cosas como son. La honestidad ante todo. Porque existe esta creencia, o sea, esta idea generalizada de que quien lidera debe actuar como un escudo, ¿verdad? Ocultando los problemas graves para supuestamente proteger a los empleados. Exacto, asumiendo que el equipo no puede soportar la carga emocional de la verdad. Y ese es precisamente el primer error fatal que podemos identificar hoy. El engaño de la positividad. El engaño de la positividad. ¿Qué concepto tan fuerte? Es destructivo. La falta de transparencia en momentos de crisis destruye por completo la confianza. Si analizamos la infraestructura de cualquier organización, la confianza es el cimiento absoluto. Sin eso no hay nada. Nada. Hay una regla no escrita muy clara aquí. En cualquier interacción humana, la cantidad de comunicación explícita que se requiere es inversamente proporcional al nivel de confianza. A ver, explícame un poco más eso. O sea, si un equipo confía ciegamente en quien lidera, con un simple cruce de miradas, el trabajo se hace. Todos saben hacia dónde van. Pero si se ocultan los problemas y esa confianza se rompe, el sistema entero colapsa en burocracia, en correos eternos, en sospecha constante. Claro, y además hay que recordar esta máxima que es irrefutable. Las malas noticias viajan rápido, pero las buenas noticias viajan lento.
viajan a la velocidad de la luz. Pero a ver, si ya sabemos que la gente de todos modos se va a enterar, porque seamos honestos, las malas noticias vuelan por los pasillos de cualquier oficina, ¿por qué los líderes siguen ocultando la realidad? Es una gran pregunta. Es un tema de ego. Es el síndrome del impostor que los paraliza, porque la segunda lección del texto habla de las mentiras que dicen los perdedores, refiriéndose a cómo las empresas se mienten a sí mismas cuando empiezan a perder terreno. Sí, es una mezcla de ambas cosas, la verdad. Sumado a un instinto psicológico, casi biológico, de supervivencia mal enfocado. Quienes construyen empresas están programados profesionalmente para buscar el éxito. Quieren ganar siempre. Totalmente. Si ven una métrica positiva, saltan a la acción, la celebran y mandan un correo a toda la empresa. Pero si ven una métrica negativa, Silencio absoluto. o peor, el cerebro inmediatamente busca narrativas que justifiquen ese fracaso para proteger el ego. El autor da ejemplos muy clásicos de estas mentiras. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando se pierde un gran talento y el líder dice frente a todos, bueno, esa persona renunció, pero la verdad es que íbamos a despedirla de todos modos. Uy, sí. Clásica. O en el departamento de ventas, cuando no cierran un trato. Perdimos ese cliente gigante porque la competencia está desesperada y prácticamente regaló su producto. Son justificaciones que, a ver, suenan lógicas en una sala de juntas. Te las crees por un rato. Sí, calman la ansiedad temporalmente. Pero en el fondo son puro autoengaño. Es evitar enfrentarse a la verdad brutal de que, tal vez, el producto de la empresa simplemente no es lo suficientemente bueno. Exactamente. Y el problema gravísimo es que cuando finalmente te quedas sin excusas y la realidad te golpea en la cara, llegas a la peor parte del trabajo: los despidos. El momento más oscuro de cualquier líder. Y para poner a nuestra audiencia en contexto, Horowitz dio esto en carne propia de una forma casi traumática. Muy intensa, sí. Su empresa original, LoudCloud, estaba perdiendo dinero a raudales tras la explosión de la burbuja de las .com. Tuvieron que vender la parte principal del negocio y hacer un pivote corporativo gigantesco hacia una nueva entidad, que llamaron Opsware. Un movimiento desesperado. Durante ese proceso, imagínate, sus acciones llegaron a valer literalmente centavos y enfrentaron la amenaza real de ser expulsados de la bolsa de valores. Tuvieron que hacer múltiples rondas de despidos masivos. Y eso nos lleva a la tercera lección y al segundo error fatal. Exacto. ¿Cómo se maneja algo tan devastador sin destruir el alma de los que se quedan? El manejo de ese momento define si la cultura organizacional sobrevive o muere. Y aquí encontramos el segundo error fatal. Retrasar la decisión y dejar que los rumores corran. Uf, la agonía de la espera. Es que el instinto humano siempre es posponer el dolor. Pero en el momento en que la alta dirección decide que habrá un recorte de personal, el tiempo que transcurre entre esa decisión en la sala de juntas y la ejecución real debe ser lo más corto posible. O sea, horas o días, no semanas. Exacto. Si se deja pasar el tiempo, la ansiedad paraliza toda la empresa. Nadie trabaja, todos especulan. Y el material es muy específico sobre cómo ejecutar esto. De hecho, ofrece una estructura exacta, casi un guión para entregar ese mensaje tan difícil. Y es un guión que todo líder debería memorizar. Lo primero, según el texto, es la preparación mental. Quien lidera debe tener absolutamente claro que la empresa falló. Esto es vital. No se trata del desempeño de Juan o de María. El plan macro de la empresa fracasó y por eso no hay plata para pagarles. Y de esa premisa se desprende una regla de oro inquebrantable en este proceso. Los managers deben despedir a su propia gente. Nada de esconderse detrás de recursos humanos. Para nada. Es tentador delegar esa incomodidad que recursos humanos haga el trabajo sucio. Pero es un fallo de liderazgo inaceptable. No hay atajos para dar la cara. Ese punto me parece durísimo de ejecutar, pero inmensamente respetuoso. Porque, fíjate, la gente no va a recordar cada martes rutinario que trabajó en la oficina, pero te garantizo que recordarán hasta la temperatura de la sala el día que los despidieron. Se queda grabado en la memoria para siempre. Totalmente. El consejo práctico aquí es ir directo al grano. Hay que explicar brevemente qué pasó, asumir el fallo corporativo y dejar clarísimo desde el segundo uno que la decisión no es negociable. No es una charla para debatir el desempeño. Exacto. Y hay algo que me sorprendió mucho leer en este guión. Se aconseja explícitamente no pedir disculpas en exceso. Claro.
porque sobredisculparse convierte la reunión en un drama sobre los sentimientos del jefe, en lugar de enfocarse en ayudar al empleado que acaba de perder su sustento. Y el impacto de esa sobriedad, de ese profesionalismo en medio de la crisis, no es solo para el que se va. El mensaje final es, paradójicamente, para quienes conservan su empleo. Los sobrevivientes, Ellos están observando de cerca cada movimiento. Si ven que la compañía trata a la gente que se va con respeto, con indemnizaciones claras, dando la cara y sin rodeos, podrán volver a confiar y enfocarse en salvar la empresa. ¿y si ven cobardía? Empezarán a actualizar sus currículums esa misma tarde, sin dudarlo. Y con toda la razón. Ahora, esta dificultad emocional nos lleva a otro escenario de la cuarta lección que me pareció fascinante. El momento de tener que degradar a un amigo leal. Otro trago amargo. Imaginemos esto. Alguien funda una empresa en su garaje, con su mejor amigo. Ese amigo trabaja incansablemente. De verdad duerme debajo del escritorio durante años. El típico mito de Silicon Valley. Sí, pero de repente la empresa crece, pasa de tener 10 empleados a 500, y ese amigo sencillamente no tiene las habilidades ejecutivas para dirigir un departamento global. Hay que traer a alguien por encima de él. ¿Cómo sobrevives a esa conversación sin destruir la relación y la empresa? El texto sugiere lo que podríamos llamar un enfoque de sabiduría estoica, o como él mismo lo menciona, un enfoque basado en Confucio. A ver, El bien de la organización entera, es decir, de cientos de familias que ahora dependen de ella, siempre debe estar por encima de la lealtad a un solo individuo, por muy amigo que sea. suena lógico, pero ¿aplicarlo? Es dificilísimo. El método para lograrlo es extraer toda la carga emocional de la charla. Quien lidera no puede ir a esa reunión buscando consuelo personal o esperando que su amigo comprenda perfectamente la decisión y le dé un abrazo de apoyo. No puedes buscar que te absuelvan de la culpa. Exacto. Se debe admitir la propia culpa al haberlo puesto en una posición para la que, francamente, no estaba listo mientras la empresa crecía, pero la decisión de degradarlo debe presentarse como definitiva, como un hecho consumado. Nada de medias tintas. Y bueno, hablando de dar malas noticias y retroalimentación a nivel individual, aquí es donde se pone realmente interesante. Y quiero plantearte un debate con la quinta lección. Adelante. El libro destroza por completo, la famosa técnica del sándwich de mierda o el sándwich de feedback. Ah, el clásico corporativo. Sí, esta estructura donde empiezas con un cumplido muy bonito, luego metes la crítica fuerte que realmente querías decir y terminas con otro cumplido para que la persona no se vaya tan triste de la oficina. Así es. Pero espera, porque esto se enseña en casi todas las escuelas de negocios. Los manuales lo adoran porque supuestamente protege la moral del empleado. ¿Por qué Horowitz asegura que es el tercer error fatal y una trampa tan destructiva? Porque en la práctica, especialmente cuando tratas con profesionales experimentados, el sándwich de feedback es percibido inmediatamente como una manipulación barata. Suena falso. Se siente preparado. Totalmente. Una persona inteligente nota la trampa en el instante que escucha el primer halago genérico. Su cerebro se desconecta del cumplido y simplemente se pone en tensión, esperando el golpe real. ¿Solo están pensando qué hice mal? Exacto. Y el segundo cumplido, el que va al final, solo genera confusión y diluye la urgencia de la crítica. La gran lección aquí es que la autenticidad y el respeto mutuo son muchísimo más valiosos que el confort temporal de una charla agradable. Hay que ir directo al problema sin ser cruel, supongo. Sí, directo pero con empatía real. Además, la retroalimentación genuina debe ser un diálogo, no un monólogo coreografiado que ensayaste en el espejo. Expones el problema claramente y abres el espacio para que ambos debatan la solución. Tiene muchísimo sentido. Si te preparas un guión para halagar a alguien solo para poder criticarlo después sin sentirte culpable tú mismo, estás priorizando tu propia comodidad, no el desarrollo de tu empleado. Es egoísmo disfrazado de empatía. Totalmente. Y esa alergia al conflicto, ese miedo a las charlas difíciles, nos lleva directamente a nuestra sexta lección y a un concepto brillante: la deuda de management. Este es uno de mis conceptos favoritos de todo el libro. Es buenísimo. En el mundo de la tecnología, casi todos entienden qué es la deuda técnica, ¿no? Cuando un programador hace un código rápido y sucio hoy para cumplir con una fecha de entrega, sabiendo perfectamente que mañana ese código va a colapsar y habrá que reescribirlo pagando intereses altísimos de tiempo.
Sí, un parcho temporal. Pues bueno, acumular deuda de management, que es nuestro cuarto error fatal, es igual o incluso peor. Es una de las peores fallas sistémicas que puede cometer quien dirige. Se trata de implementar soluciones rápidas y tóxicas solo para evitar una conversación incómoda hoy, pero que terminan hundiendo la moral y la estructura a largo plazo. Es patear el problema para adelante. Y el material nos da dos ejemplos clarísimos de esto. El primero es cuando tienes a dos ejecutivos excelentes compitiendo por un solo puesto de dirección. Ninguno es absolutamente perfecto para el rol, y en lugar de tomar la decisión difícil, elegir a uno y decepcionar al otro, El líder dice, felicidades, ambos serán codirectores. ¡ay, he visto eso pasar tantas veces! Es tristemente común. Y el resultado siempre es el mismo: parálisis absoluta. Poner a dos personas en una sola caja significa que nadie tiene la responsabilidad final. Y peor aún, los equipos por debajo de ellos terminan atrapados en un fuego cruzado de decisiones contradictorias. Es un desastre organizativo. Y el otro ejemplo de deuda de management que menciona el autor es cuando un empleado promedio llega a tu oficina con una oferta jugosa de otra empresa y amenaza con irse. El instinto rápido para evitar el dolor de cabeza de tener que contratar y entrenar a alguien nuevo es igualarle el sueldo, sobrecompensarlo ahí mismo. Pagarle para que se calle y se quede. Exacto. Pero analicémoslo un poco. ¿Cuál es el daño real y profundo de hacer eso? El daño cultural es incalculable. Si le pagas más al que amenaza con irse, le estás gritando con un megáfono a toda tu organización que el buen desempeño y la lealtad silenciosa se castigan con sueldos estancados. ¡Qué fuerte! Y por el contrario, que el chantaje y salir a buscar entrevistas a escondidas se premian. Estás resolviendo un problema operativo de una semana, sí, pero acabas de destruir la estructura de compensación y la confianza de todo tu equipo para los próximos 3 años. Es una bomba de tiempo que tú misma activaste. Así es. Ahora, moviéndonos un poco hacia la lección 7, que trata sobre la construcción de equipos y las contrataciones. Hay una presión inmensa en las empresas emergentes por demostrar que están creciendo mediante la contratación de ejecutivos estrella de grandes corporaciones. El famoso fichaje de lujo. Exacto. Ya sabes, traer a alguien que fue vicepresidente en una empresa gigante y establecida para que dirija las ventas de tu empresa de 50 personas. Pero resulta que a menudo estos perfiles fracasan miserablemente en ese nuevo entorno. ¿Por qué sucede esto si supuestamente son los mejores del mundo en lo suyo? Esto plantea una pregunta importante y nos lleva al quinto error fatal, la falacia de anticipación de escala. ¿Cómo funciona eso? Es el error gravísimo de evaluar a un candidato hoy, basándose en si podrá manejar la empresa dentro de 3 o 4 años, cuando supuestamente la compañía será 10 veces más grande. Estás contratando para un futuro que no existe. Exacto. El trabajo de un ejecutivo en una corporación gigante es fundamentalmente distinto al de alguien en una empresa en etapa de supervivencia. Un ejecutivo corporativo está acostumbrado a optimizar sistemas que ya existen. Llega a su oficina, se sienta y ya tiene 50 correos de personas pidiendo su aprobación para avanzar. Claro, están administrando la inercia que ya trae la gran corporación. Tal cual. Mientras que en una empresa pequeña o en una empresa en crisis, si ese mismo ejecutivo no levanta el teléfono y genera la inercia por sí mismo, rompiendo puertas si es necesario, no pasa absolutamente nada. Se quedan sentados esperando correos que nunca van a llegar. ¡Exactamente! La lección aquí es que hay que contratar a la persona adecuada para el tamaño y el problema exacto que la empresa tiene hoy, no mañana. El líder para el momento presente. Y esto me lleva a la lección 8, que es uno de mis temas favoritos personales, la cultura corporativa. Porque, fíjate, hay que desmitificar esto de una vez por todas. Hemos caído en esta trampa ridícula de creer que tener una mesa de ping-pong, llevar perros a la oficina los jueves o dar clases de yoga son cultura. Eso es marketing interno, no cultura. Totalmente. Son beneficios, son ventajas de retención simpáticas, pero de ninguna manera definen cómo se va a comportar tu gente cuando la presión del mercado sea verdaderamente insoportable. Estoy de acuerdo. La definición de cultura que aporta este texto es muchísimo más profunda y operativa. La describe como mecanismos de diseño con un valor de choque o un impacto cultural tan fuerte que cambian drásticamente el comportamiento diario de los empleados. Y aseguran que los valores claves sobrevivan a las crisis. Exacto.
No se trata de hacer sentir bien a la gente en su tiempo de descanso, se trata de comunicar visualmente y en la práctica qué es lo que más importa para que la empresa sobreviva. Los ejemplos que da el libro son sencillamente geniales. Habla de Amazon en sus primeros días, cuando decidieron que los escritorios de los empleados se construirían usando puertas viejas de madera atornilladas a 4 patas baratas. Un clásico de la historia de la tecnología. Y obviamente no era porque Amazon no tuviera un par de dólares para comprar escritorios de oficina normales. Era un mensaje disruptivo, un choque cultural físico sobre la frugalidad extrema. Si a un ingeniero le molestaba trabajar sobre una puerta vieja, rápidamente se daría cuenta de que no iba a encajar en una empresa cuya obsesión absoluta era recortar gastos en todo lo interno para poder ofrecer el precio más bajo posible al cliente. Es brillante. Y funciona igual en otras dimensiones. Si conectamos esto con otros ejemplos del texto, menciona la famosa regla en una prestigiosa firma de inversión donde se cobraba una multa de $10 por cada minuto que un socio llegara tarde a una reunión con un emprendedor. $10 por minuto. Imagínate, ese impacto cultural manda un mensaje innegable y sin palabras a todos en la oficina. En este edificio, el tiempo del emprendedor que viene a presentar su idea es sagrado y muchísimo más valioso que el nuestro. Es una declaración de principios. O pensemos en el lema inicial de Facebook, muévete rápido y rompe cosas. No era una simple frase motivacional para poner en una taza de café. Era una directiva real que obligaba a los ingenieros a priorizar la velocidad de innovación por encima de la perfección, eliminando el miedo a cometer errores en el código. Y tener y establecer esa cultura fuerte, esa claridad, es la única manera de frenar otro de los grandes males corporativos de los que habla la 9ª lección, la política interna. El veneno de las organizaciones. Muchas empresas se vuelven políticas casi por accidente. Y te digo algo, muchas veces es la misma persona en la silla principal quien lo fomenta sin darse cuenta, simplemente por falta de rigor. Así es. Si no hay procesos estrictos y transparentes de evaluación, se aplica la vieja regla de que la rueda que más rechina recibe la grasa. Es decir, los aumentos y promociones se le dan al que hace más ruido en las reuniones o al que amenaza con irse, no al que tiene el mejor desempeño silencioso. Por eso el texto exige que quien lidera separe el tipo correcto de ambición del tipo incorrecto. A ver, explícanos esa diferencia. La ambición valiosa, la que quieres en tu equipo, es aquella orientada completamente al éxito de la empresa, asumiendo que el éxito personal vendrá como un subproducto lógico de ese triunfo colectivo. Claro, si ganamos todos, gano yo. Exacto. Pero la ambición tóxica busca el éxito personal a expensas de los demás colegas o incluso de la propia compañía. Para evitar que esa política infecte a la organización, se deben implementar procesos estrictos, muy visibles y altamente defendibles para cualquier promoción o diseño organizacional. Reglas claras para todos. Y lo más importante, una vez establecidas, nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede desviar del proceso para complacer a alguien, sin excepciones. Todo esto de la política interna, la cultura y cómo gestionar el talento toma un tinte muchísimo más oscuro cuando la supervivencia misma de la empresa está en juego. Y aquí quiero entrar en la 10ª lección e introducir un concepto que un legendario asesor popularizó y que este libro expande magistralmente: la diferencia fundamental entre el perfil en tiempos de paz y el perfil en tiempos de guerra. El contexto lo cambia absolutamente todo. Todo. En tiempos de paz, la empresa tiene una ventaja competitiva grande, el mercado está creciendo de forma natural, hay dinero en el banco y margen de sobra para experimentar y equivocarse. Pero en tiempos de guerra, el escenario es de amenaza existencial inminente. Se te acaba el aire. Te asfixias. Puede ser una crisis macroeconómica global, un cambio regulatorio que destruye tu modelo de negocio de un plumazo, o un competidor gigante que decide aplastarte. En ese momento, todas las reglas de la gestión democrática y paciente desaparecen. Vamos a rebotar un poco algunas ideas de este checklist de tiempos de paz frente a tiempos de guerra, porque son fascinantes. Me parece perfecto. Por ejemplo, en tiempos de paz, un líder fomenta la creatividad amplia en todos los niveles. Se busca que todos, desde finanzas hasta marketing, aporten ideas fuera de la caja. Sin embargo, en tiempos de guerra, la creatividad no estructurada es un lujo sumamente peligroso. Hay tolerancia cero a la desviación. La empresa tiene una sola bala en la recámara y todo el mundo, repito, todo el mundo debe apuntar exactamente al mismo objetivo marcado por la dirección o la empresa muere.
Eso va en contra de todo lo que nos enseñan en los cursos modernos de liderazgo colaborativo. ¿Totalmente en contra? Otro punto del checklist. En La Paz, quien lidera sabe que seguir el protocolo y respetar los procesos establecidos es lo que lleva a escalar y a ganar a largo plazo. Pero si el barco se está hundiendo y el agua te llega al cuello, no pides permiso ni llenas un formulario en triplicado para usar los botes salvavidas. Ni de broma. En la guerra, quien lidera viola el protocolo, hace pedazos el manual corporativo e ignora todas las reglas convencionales con tal de asegurar la supervivencia de ese día específico. La intolerancia al fallo en la tarea crítica es absoluta. Es una intensidad que realmente te corta la respiración. Mientras que en La Paz el objetivo es expandir el mercado, abrir nuevos horizontes y hacer el pastel más grande para que todos coman, en la guerra la mentalidad es de paranoia total. Paranoia pura. Se trata de ganar el mercado a sangre y fuego, contra un enemigo muy específico, sabiendo que si ellos ganan un solo cliente, tú lo pierdes y te acercas un paso más a la quiebra. Y fíjate, esto nos lleva a una lección final, un cierre temático que, para mí, encapsula toda la filosofía de supervivencia que hemos desempacado hoy. Sé exactamente de qué vas a hablar. Se resume en una frase lapidaria de 3 palabras. A nadie le importa. Es una anécdota fantástica y brutal. El libro relata la historia del legendario entrenador de fútbol americano Bill Parcells, hablando con el dueño de su equipo, Al Davis. Ajá. Parcells estaba sumamente frustrado en esa reunión, quejándose amargamente de que tenía demasiados jugadores clave lesionados y preguntando, lleno de impotencia, cómo se suponía que iba a ganar partidos importantes en esas condiciones tan injustas. ¿Y qué le dijo el dueño? Al Davis lo mira fríamente a los ojos y le responde, Bill, a nadie le importa, solo entrena a tu equipo. Es brutal. Brutal, pero inmensamente liberador si lo piensas bien. ¿Por qué liberador? Porque significa que toda la energía psicológica que un líder gasta en elaborar excusas perfectas, en justificar el fracaso porque la economía colapsó, porque los inversores de pronto retiraron los fondos o porque el proveedor falló de manera injusta, toda esa energía está absolutamente desperdiciada. Totalmente. Porque a la prensa no le importa tu mala suerte. A los inversores ciertamente no les importan tus problemas operativos, y al mercado, el mercado es despiadado, no le importa en lo absoluto. Liderar significa dejar las quejas de lado, absorber la realidad por más aterradora e injusta que sea, y simplemente dirigir la organización con las piezas que aún te quedan en el tablero. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es la transición mental definitiva de ser una víctima de las circunstancias a ser el dueño absoluto del resultado, sin importar cuántas desventajas tengas en contra. ¡Qué manera de aterrizar estos conceptos! De verdad, nuestra audiencia se lleva hoy un arsenal de conocimiento puro y sin edulcorantes. Definitivamente. En este análisis profundo, vimos por qué el engaño de la positividad y ocultar las métricas reales destruyen la confianza. Repasamos paso a paso el guión exacto para ejecutar recortes de personal, asumiendo la responsabilidad directiva y sin rodeos. Destruimos también el mito de la cultura de los beneficios superficiales. Adiós al yoga corporativo. Exacto, para enfocarnos en mensajes de impacto cultural real, como las puertas usadas como escritorios en Amazon. Analizamos por qué intentar suavizar los golpes con un sándwich de feedback es una trampa de manipulación, expusimos los peligros gravísimos de acumular deuda de management y delineamos la drástica diferencia entre liderar para la paz y liderar para la guerra. Todo para entender que al final del día, las excusas jamás han salvado una empresa. Es un resumen perfecto de un material verdaderamente indispensable. Por eso queremos hacer un llamado muy especial a quienes nos escuchan. Asegúrense de suscribirse en la plataforma donde estén escuchando este análisis. Y aún más importante, compartan este enlace hoy mismo con ese colega que saben que está enfrentando un reto corporativo brutal y necesita escuchar estas verdades crudas. Les harán un gran favor. Sí. Además, déjenos un comentario en la plataforma. De todos los errores que mencionamos, como poner a 2 personas en un mismo cargo directivo o contratar anticipando una escala irreal, ¿cuál han presenciado de cerca en sus propias carreras? Leer esas anécdotas de las trincheras corporativas siempre es fascinante. Y bueno, para despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con una última reflexión, construyendo sobre la trayectoria del propio Horowitz en el libro.
Adelante, te escuchamos. Él menciona cómo, al final de su agónica etapa al mando y tras lograr vender la empresa en un movimiento maestro para salvarla, finalmente encontró algo de paz al convertirse en inversionista. Describe un alivio inmenso porque ya no tenía que soportar el peso asfixiante de mantener esa confianza inquebrantable y solitaria. Esa máscara estoica que quien lidera debe sostener todos los días frente a todos, mientras su mundo interno se cae a pedazos. Qué agotador debe ser. Lo es. Y esto nos deja con un dilema fascinante para llevarse a casa. Si el éxito supremo de un líder en tiempos de guerra requiere endurecerse hasta el punto de la paranoia, desapegarse de la empatía básica para tomar decisiones dolorosas y vivir en un estado de alerta constante, ¿es la prueba final de un verdadero estratega saber cómo sobrevivir y ganar esa guerra a toda costa? ¿O su mayor virtud debería ser saber reconocer cuándo la guerra lo ha cambiado tanto que debe colgar el uniforme porque simplemente ya no sabe cómo vivir ni liderar en tiempos de paz? Es algo profundo para reflexionar mientras lideran sus propias batallas diarias. Una pregunta que resuena muchísimo y que te deja pensando si la supervivencia siempre tiene un precio irreversible en el carácter humano. Ha sido una inmersión increíble la de hoy. A quienes nos escuchan, sigan construyendo, sigan liderando, enfocados en la realidad y sin excusas, y nos encontramos en nuestro próximo análisis profundo. Hasta la próxima.